Uno de los músicos más brillantes del siglo XX, líder de una de las bandas más grandes de la historia. Estoy hablando de John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, Lennon bajaba de su auto. Como siempre, un grupo de fanáticos lo esperaba a las afueras del edificio Dakota, donde Lennon vivía. Mr. Lennon fue la última frase que John escucharía. Era Mark Chapman. 4 disparos son los que Lennon recibió esa noche. El informe oficial de la policía indicaba que Chapman era un fanático del músico. Pero ¿qué tal si te dijera que tal vez a Chapman lo mandaron con una orden directa desde la CIA? Estos crímenes famosos, yo soy Enrique Bukovich, bienvenidos. Para los años 70, Lennon se volvió solista, dando un aire fresco a su música. Creó muchas canciones que se volvieron un himno. En 1975 se retiró de la música tras nacer su hijo. Se dedicó a su familia 5 años, pero en 1980 regresó creando su último álbum, Double Fantasy. En la tarde del 8 de diciembre, Mark Chapman se encontró con Lennon, que rápidamente le pediría un autógrafo. Lennon se detuvo antes de ingresar a su vehículo. Mark sacó su álbum y se lo dio a Lennon para que éste lo firmara. Lennon le dijo algo más y Chapman no hizo nada. Se quedó impactado con tanta amabilidad de parte de Lennon. Lennon subió a su vehículo para ir a su estudio sin imaginar lo que pasaría horas después. Al regresar en la noche, lo esperaba Chapman, quien caminó hacia el vehículo. Al bajar Lennon se quedó a saludar a sus fans. Yoko se adelantó. Lennon apenas iba a ingresar al edificio cuando Chapman le llamó. Apenas volteó Lennon y Chapman descargó 5 disparos contra él, impactando 4. Tras efectuar los disparos se quedó inmóvil y sosteniendo el arma calibre 35 con una mano. El conserje del edificio Dakota le sacudió el brazo hasta que el revólver cayó y le preguntó si era consciente de lo que había hecho. Sí, disparé en contra del señor Lennon, respondió una voz en mi cabeza me decía, hazlo, hazlo. Y que después de los disparos sintió como si una cinta de películas se hubiera roto. No huyó de la escena del crimen, pues él se quedó sentado en la banqueta, sacó su libro, El guardián entre el centeno, y esperó a la policía. El conserje llamó al 911. 2 policías que vigilaban la zona fueron los primeros en llegar. Mientras la acera se teñía de sangre, alzaron a Lennon para llevarlo a la guardia del hospital Roosevelt, donde llegó sin pulso, ensangrentado y dado por muerto. El médico Stephen Lynn y el equipo de emergencias intentó reanimarlo por 20 minutos. Vi que había perdido el 80% de su sangre. Ese cuerpo pálido, chupado y gris no se parecía al John Lennon que solía ver. El hombre que había provocado dolores de cabeza al gobierno de Nixon fue declarado muerto. Mientras era arrestado, le dijo a la policía lo que ya le había dicho el conserje. Una voz en mi cabeza me decía, hazlo, hazlo. Algunos años antes de que Chapman matara a Lennon, le enviaría una carta a una amiga, en donde aseguraba que el cantante le había arrebatado el triunfo que a él le pertenecía, y que una voz en su cabeza le ordenaban matarlo. Fue su actitud sumisa después de disparar a Lennon, actitud extraña y poco convencional según los investigadores, y declarar que unas voces en su cabeza decía que matara al ídolo de la música, las que levantaron todo tipo de sospecha. John metía siempre el dedo en la llaga, y cada vez que hablaba ponía en peligro su vida. Si solo se hubiera concentrado en seguir escribiendo bonitas canciones, hoy estaría todavía vivo. Estas son las palabras que Yoko dijo en varias ocasiones a medios internacionales, y asumió que por haber sido una celebridad en el mundo, en realidad John acabó siendo una amenaza. En aquellos años, yo me limitaba a tener un papel de apoyo a lo que él hacía y decía, pero estoy segura de que puso en aprietos a más de un político en el mundo. Entre 1966 y 1977, Lennon comenzó a ser activista, pacifista, teniendo la determinación de acabar con las injusticias del mundo. Lo expresó más allá de sus acciones,
se manifestó públicamente contra las guerras y a favor de activistas presos. Usó los micrófonos que la prensa le abría para hablar de revolución pacifista, anteponiendo el amor, y reprochó a viva voz contra el gobierno de Nixon por mantener tropas en Vietnam. Sus reclamos fueron desde una protesta en la cama en plena luna de miel hasta participar en un concierto para pedir la liberación de John Sinclair, un activista condenado a 10 años de prisión por posesión de 2 cigarrillos de marihuana. El concierto cumplió su objetivo. Sinclair fue liberado 3 días después, y fue ahí donde vieron cuál era su impacto y su poder. Además, Lennon había donado $75,000 para la formación de una organización partidaria que se dedicaba a organizar actividades de protesta contra los republicanos, representantes del sector más conservador de Estados Unidos. Antes de su muerte, Lennon era perseguido por el FBI y la CIA, pues se le consideraba una amenaza para el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. En 1971 era un año crucial para Nixon, pues buscaba la reelección, y Lennon era ese personaje incómodo que buscaba calmar a toda costa, pues sus acciones podrían influir en las urnas de votaciones. Por este motivo, se le mandó vigilar. Todo esto era en secreto. El 30 de septiembre del 2005, un juez federal ordenó al FBI entregar unos documentos secretos sobre Lennon a un profesor que intentaba acceder a ellos desde hace más de 20 años. Jonathan Weiner, profesor de historia de la Universidad de California, demandó en 1983 al gobierno de Estados Unidos al utilizar la Ley de Libertad de Información para reclamar documentos de John. En 1997, el docente recibió 248 páginas, pero 10 documentos se quedaron en el poder del FBI. El FBI tenía motivos para quedarse con estos 10 documentos, que razonablemente se podría esperar que, con su revelación, generara represalias diplomáticas, económicas y militares extranjeras en contra de Estados Unidos, de acuerdo con un informe de gobierno de 1983. Weiner ha indicado que con estos 10 documentos difundidos puede verse las razones de seguridad, pues estos 10 documentos se trataba de que el FBI y la CIA investigaban muy de cerca a John Lennon entre 1970 y 1971. Uno de estos documentos es el del director del FBI en su momento, Edgar Hoover, en el que alega que el caso de Lennon debe ser manejado de una forma rápida y por agentes con experiencia. Otro documento, fechado en 1972, advierte que Lennon estaba uniéndose a grupos que siguen la línea comunista china, y en otra carta enviada por la oficina del FBI en Nueva York al mismo Hoover se explica que la policía neoyorquina está al tanto de uso de narcóticos por parte del músico y que tratan de reunir suficiente información para detenerle, y también a su esposa. Los documentos, en resumen, muestran una claridad que el FBI consideraba a Lennon como una figura poderosa de la música que trataba de evitar la reelección de Nixon y lograr el fin de la guerra de Vietnam. Interfirieron su línea telefónica y se lo hacían saber para generarle todo tipo de temor, al punto de que el mismo cantante confesara en una entrevista que estaba paranoico. Cansado de lo que sentía ya como un asedio, lo dijo públicamente en una entrevista televisiva. Sé la diferencia entre cuando el teléfono está normal al descolgar y cuando cada vez que lo levanto se oyen un montón de ruidos. Cuando abro la puerta hay tipos con trajes de pie en la acera de enfrente. Me subo al coche y ellos me siguen, sin esconderse. Ese es el motivo por el que me volví un poco paranoico. Querían que viesen que me seguían. De repente me di cuenta de que esto era en serio. No solamente las protestas y el activismo de John Lennon fueron motivo para vigilarlo, pues la pareja se acercó a Bobby Seale, activista fundador de las Panteras Negras, y además empezaron a reunirse con activistas como Abby Hoffman y Jerry Ruby, integrantes de la lista negra del FBI. La CIA, desde 1939, comenzó a trabajar en investigaciones y experimentos de lavado de cerebro mediante drogas, hipnosis y otro tipo de procedimientos. De acuerdo a varios investigadores, implementó en secreto un programa llamado MK Ultra,
para realizar ciertas actividades y operativos de control mental, usando señales eléctricas y drogas con ciertos individuos para cambiar el funcionamiento de su cerebro e inducirlos a convertirse en asesinos y hacer de ellos el arma perfecta, es decir, tipos supuestamente comunes que podrían matar a cualquier objetivo. Algo que sin duda llamó mucho la atención es la primera declaración de Chapman, en donde decía: unas voces en mi cabeza decían, hazlo, hazlo. para muchos, Chapman no era quien decía ser, y fue el sujeto perfecto para este plan. El tipo desequilibrado y solitario, obsesionado con Lennon, que supuestamente actuó por cuenta propia. Era algo que sin duda muchos no lo creyeron. Se han realizado muchas teorías al respecto, y una de ellas es la que planteó en su libro el periodista Finton Brazier, que afirma el hecho de que John Lennon no había sido asesinado por un fan obsesionado, sino en realidad por alguien manipulado por la CIA. Chapman, según la investigación de Brazier, no era para nada un fanático admirador del músico, como señala el informe oficial. Según sus amigos y familiares, aborrecía la violencia. Trabajó en YIMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes, de los lugares predilectos del reclutamiento de la CIA, y cuando tenía 19 años partió como voluntario para trabajar en YIMCA, en Beirut, durante la guerra civil en este país, aunque en realidad habría sido huésped de un campamento de la CIA en esta ciudad, donde fue sometido a una terapia combinada, la tirosina y la hipnosis. A su regreso trabajó con vietnamitas refugiados en Fort Smith, Arkansas, con World Vision, organización evangélica acusada de colaborar con la CIA en Honduras y El Salvador, y antes de matar a Lennon, pasó increíblemente por varios aeropuertos portando el arma sin despertar la más mínima sospecha. Y de hecho, en octubre de 1980, Chapman viajó a Nueva York, compró un revólver calibre 48 en Hawái, donde él vivía. Vendió algunas cosas, se despidió de su esposa y se embarcó en su misión. Voló hasta Nueva York, pero no pudo comprar balas, por lo que voló a Atlanta para comprar balas y regresar a Nueva York para cometer el crimen. Pero inexplicablemente nadie lo detuvo. Pasó por varios aeropuertos con un arma y balas en su equipaje. Aún así, no levantó la más mínima sospecha o alguna detención por parte de los servicios de seguridad. Mucha gente no podía dejar de pensar en la idea de que Lennon manifestaba una cosa, pero su vida personal realizaba otra. Alguien que luchaba por el amor, la libertad y la igualdad, pero por otro lado, viviendo rodeado de lujos en Nueva York. Si nos adentramos en la vida de Lennon, contaba con algunos lujos que contradecían su mensaje. Lennon había pasado 5 años en pausa. En 1980 retomó su carrera musical con la salida de su álbum Double Fantasy. Ello le trajo algunas entrevistas y reportajes como parte de la campaña promocional del álbum. Uno de estos fue publicado por la revista Square. Se trataba de un reportaje en el que se cuestionaba su compromiso social y la falta de consecuencia. Se enfocó en un artista de 40 años, millonario, despilfarrador, con negocios en bienes raíces y cada vez más alejado de su mensaje. La nota llegó a millones de lectores. Uno de ellos se dice que fue Chapman, quien pese a su apariencia tranquila elaboró un plan para acabar con John, pues este agente de seguridad residente de Hawái estaba obsesionado con el guardián entre el centeno y se veía a sí mismo como un purgador de falsedades. A lo largo de la historia, este libro se ha vinculado con diferentes criminales, entre ellos Robert John Bardo, quien arrebató la vida a la actriz Rebecca, y un intento de homicidio por parte de John Hinckley al presidente Reagan, los dos fieles admiradores del libro El guardián entre el centeno. Mark Chapman, mientras esperaba para ser detenido, se sentó a leer el libro. Además aseguró que estaba convencido de que la mayor parte de él era Holden Caulfield y que el resto debería ser el diablo. Lo he hecho solo, no me hagan daño. Es la frase que Chapman también dijo. Había matado presuntamente al músico por considerar que éste era un hipócrita y una persona que predicaba sobre el amor y la paz mundial no podía vivir como millonario. A lo largo de la historia ha cambiado su discurso. En el 2020,
Chapman pidió libertad condicional por 11ª vez. Durante la comparecencia, Chapman dijo que asesinó a la estrella del rock por gloria y que merecía la pena de muerte. Solo quiero reiterar que lamento mi crimen, dijo Chapman a la Junta de Libertad Condicional en el Centro Correccional en Nueva York. No tengo ninguna excusa. Esto fue por gloria personal. Creo que es el peor crimen que puede haber en contra de alguien que es inocente. Era extremadamente famoso. No lo maté por su personalidad o la clase de hombre que era. Era un hombre de familia, era un ícono. Alguien que hablaba de cosas de lo que ahora podemos hablar y eso está excelente. Continuó. Lo asesiné porque era muy famoso y esa es la única razón y yo estaba muy concentrado buscando la gloria personal. Quiero agregar eso y enfatizarlo mucho. Fue un acto extremadamente egoísta. Lamento el dolor que le causé a ella. Pienso en ello todo el tiempo. Se le negó la libertad condicional a Chapman por 11ª vez. La realidad es que existen muchas teorías, libros, documentales alrededor de este crimen. Chapman ha cambiado el discurso a lo largo de los años. La realidad nunca la sabremos. Era un fan del artista, se veía a sí mismo como un purgador de falsedades o simplemente quiso tener una fama arrebatándole la vida a un ícono como John Lennon. Y es aquí toda la información sobre el caso de John Lennon. Si te ha gustado, dale like y comparte, eso me ayudaría bastante. También te puedes suscribir si te ha gustado para que no te pierdas ninguno de mis videos. Me puedes seguir en mis redes sociales que estarían apareciendo aquí abajo. Nos vemos en el siguiente. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No te olvides de compartirlo y darle like. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente.